Muy buenos días, alumnos, bienvenidos a una clase más de la Universidad de Trasmortis, Malifox 101. Yo soy Roberto y hoy os vamos a enseñar a mover y de distintos elementos que veremos en la mesa. Abran sus manuales de tercera edición por la página 13 y comencemos. Lo primero que queremos ver hoy en esta clase es cómo se mide, porque como todo wargame que se precie hay mediciones para controlar el tema de distancias, movimientos y demás, y en este caso qué necesitamos, como ya indicamos en el anterior capítulo, es un flexómetro o, como lo llamamos los mortales, un metro, ¿vale? En pulgadas, es importante, ya que es la medida oficial de Malifox, o una serie de reglas, como ya comentamos en el anterior episodio. A la hora de medir, en Malifox es muy sencillo. Se escoge un punto de la base, en este caso desde la parte más cercana, obviamente, contra la parte más cercana, y determinamos la distancia que tendrían. En este caso, Asami, esta miniatura, y Lazarus estarían a una distancia de unas 6 pulgadas entre ellos. Si queréis hacer mediciones más precisas, normalmente utilizaréis una regla como la que tengo yo aquí, y veis que están efectivamente a 6 pulgadas porque es 6 la distancia máxima de la regla. Tippings, siempre intentad no doblar el metro, ¿vale, chicos? Esto es una guarrada. La medición es mejor ir marcándola poco a poco. Y a la hora de medir alturas, que es algo importante, tenemos aquí un elemento de escenografía que lo utilizaremos. Vamos a colocar aquí a Lazarus y aquí a Asami. La medición se hará de base a base, es decir, unas 3 pulgadas y media, y hay que sumar la diferencia de alturas entre el terreno y la miniatura. En este caso, la altura del terreno serían unas 2 pulgadas, la altura de Asami unas 2 pulgadas, por lo que no se sumaría nada. Conceptos clave también a tener en cuenta es cuando una miniatura está en contacto con otra, de esta forma, se considera que están base contact, es decir, base con base. Si una miniatura está colocada de tal forma que hay una distancia de 0 entre sus bases, se considera que hay una distancia de 0 por la regla de la altura que os he comentado, pero no se consideran en base contact, ¿vale? Por lo que cuando cualquier tipo de acción implique estar en base contact, no aplicaría. Por ejemplo, a la hora de interactuar y colocar un marcador de intriga, no se puede colocar a una altura porque no se puede colocar en base contact, ¿vale? Nuestro otro invitado, para ya decir su nombre, es el Guaniudo, ¿vale? Estas dos miniaturas son de los 10 truenos y Lazarus es una miniatura de Outcast, para que vayáis cogiendo conceptos. El otro concepto muy importante que tenéis que tener claro es mover. ¿Qué es un move? ¿Qué se considera un move? ¿Y cómo podremos movernos a través de la mesa? Bueno, un move es cualquier efecto o habilidad que provoque el movimiento de una miniatura. Diréis, esto es obvio, ¿no? Pero todo aquello que mueve una miniatura se considera un move, pero no todos los moves son iguales. Por ejemplo, existe un tipo de move que es push, ¿vale? Cuando algo te dice que es push, lo que implica es que tú te mueves y solo te puedes mover en una línea recta. Si no te indica que es un push, por lo general podremos movernos pues una pulgada aquí, una pulgada aquí, y hacer zigzags, cosas por el estilo. Pero el push siempre es en línea recta. Por ejemplo, la acción de carga es una acción de push. Tú decides la dirección y vas en una línea recta, pero no puedes hacer una S, doblar esquinas, etcétera, etcétera. También tenemos otro tipo de movimiento que se llama place. Por ejemplo, una acción te puede decir, haz un place a X distancia, por ejemplo, a 3 pulgadas. En ese caso, lo que haríamos sería
Hacer un place sería mover unas 3 pulgadas, ignorando el terreno entre medias, y con que una parte de nuestra peana acabe en esas 3 pulgadas, podrías completar el place. De esa forma, los movimientos ganan tu peana. Existe una restricción, hay movimientos que hacen place, pero que te dicen que tienes que estar completely within esa distancia. Entonces, esta distancia estaríamos hablando de que podrías hacer un place de aquí a aquí, ¿vale? Pero tendría que estar toda tu peana dentro de esa distancia de 3 pulgadas. Eso sería un place. Los place también pueden evitar línea de visión. Luego lo veremos, ¿vale? Pero con un place puedes saltar obstáculos, ya que directamente coges a la miniatura y la colocas dentro de esa distancia. Otro tipo de movimiento es la caída. Si tú estás en un elemento de escenografía con altura, tú puedes caerte. Para caerte, al menos la mitad de tu peana tiene que estar fuera del elemento, es decir, tendrías que tener la mitad fuera, como en este caso, por ejemplo, o aquí arriba, tendríamos la mitad fuera, por lo tanto, Lazarus se caería. Recorrería toda la distancia y al caer hay un efecto especial que es el sufrir daño. Cuando una miniatura se cae, sufre daño igual a la mitad de la distancia que ha recorrido redondeada hacia abajo. En este caso, la distancia sería de unas 7 pulgadas, por lo que Lazarus recibiría 3 puntos de daño a la hora de caer. También existe la apuesta. Tú puedes escalar un elemento de escenografía que se declare como climbable, que es un trait. Tú podrías decidir mover a una miniatura, subir la distancia, cruzar y caer, o quedarte arriba si más de la mitad de tu peana pudiese sostenerse. En este caso, por ejemplo, no se podría, pero en el caso de este elemento de escenografía podría considerarse que sí, ya que la miniatura puede quedarse encima. A la hora de moverte verticalmente, utilizas la distancia del movimiento, si el movimiento te lo permite. ¿Qué movimiento te lo permite? Hablaremos de él, pero es walk. Es el único que permite hacerlo. Es una acción de las miniaturas. Otra cosa a tener en cuenta a la hora de medir, desplazarse y demás es towards and away, ¿vale? Cuando una miniatura se mueve towards o directamente hacia otra, lo suyo sería trazar una línea recta, ¿verdad? Entre el punto más cercano de la peana, pero esto no es así. Se puede trazar desde la mitad orientada hacia el elemento o miniatura al que quieres moverte, o tienes que moverte, y entonces podrías decidir moverte en, por ejemplo, no tendría que ser una línea recta, pero podría ser en una dirección hacia una parte de la peana de la miniatura, de esas líneas de visión que puedes trazar, que hablaremos más adelante de ello. ¿Qué es una línea de visión? Al final son unas líneas imaginarias para determinar si una miniatura ve a otra o no. Para trazar líneas de visión, lo que haremos será coger puntos imaginarios de nuestra miniatura hacia puntos imaginarios de la otra miniatura. Siempre, digamos, en la parte frontal, ¿no? En la parte encarada de una miniatura a otra. Porque no puedes ver detrás, ¿vale? Digamos, eso es obvio, pero hay que indicarlo. Entonces, tú tienes línea de visión si cualquiera de las líneas que trazas de una miniatura a otra, cualquiera con una de ellas te vale, no tiene ningún impedimento. Por ejemplo, si tuviésemos aquí, obviamente, las dos miniaturas tienen línea de visión. Pero si tuviésemos este elemento de escenografía, a la hora de trazar todas nuestras líneas de visión, nos encontramos el arbusto en medio. Y dependiendo del tipo de terreno del que estuviésemos hablando, en este caso hablamos de que bloquea línea de visión, cualquier línea que tracemos sería imposible porque atraviesa el arbusto. Por lo tanto, las dos miniaturas no tendrían línea de visión. Pero si esta miniatura asomase
por aquí, como veis, podemos trazar líneas de visión. Hay unas líneas bloqueadas y hay unas líneas que están libres. Con que una fina línea de visión pueda ser creada y esté y no tenga nada que lo obstaculice, tendríamos línea de visión. ¿Vale? La línea de visión se puede obstaculizar mediante miniaturas o mediante escenografía. Por ejemplo, podríamos hablar de que si esta miniatura Asami con una base más pequeña estuviese de esta forma, Lazarus no podría verle. ¿Por qué? Porque todas las líneas de visión de Lazarus se pararían delante del guaniudo. Vale, eso es importante también, pero si simplemente moviésemos un poco el ángulo, como veis, podríamos trazar una línea de visión entre Asami y Lazarus, y ya Lazarus tendría línea de visión. Vamos a hablar ya de un tipo de terreno, ¿vale? Aunque después especificaremos el resto de tipos, que se llama terreno denso, dense terrain. Vamos a utilizar uno de nuestros bosques. Normalmente el terreno denso es un bosque o algo que te impida la línea de visión desde fuera, pero si estás dentro puedas ver fuera y además se te pueda ver. Por ejemplo, en este caso Asami no tendría línea de visión a Lazarus porque esto consideremos un bloque de bosque, ¿vale? Porque hay un huequito en medio. Consideremos que es un bloque. Todas sus líneas de visión atravesarían un material denso, ¿no? Que sería el bosque. Pero en el momento en el que Lazarus pisa este bosque, es decir, está en ese terreno, Lazarus tendría línea de visión a Asami y Asami tendría línea de visión a Lazarus. Esto yo siempre lo he resumido con las ramas o los árboles no te dejan ver el bosque. Es un poco la definición. Si estás dentro del bosque, puedes ver fuera y te pueden ver, y si el bosque está entre medias, no se puede ver a través. Sencillo. Las líneas de visión también se ven afectadas por el tamaño. Ya hablamos cuando hablamos de las cartas de que las miniaturas tienen un tamaño. Si por ejemplo considerásemos que este carro es altura 2, Asami no podría ver a través si hubiese otra miniatura detrás altura 2. Pero eso cambiaría con Lazarus porque Lazarus es altura 3. Entonces las líneas de visión podrían trazarse porque tanto el objetivo como desde donde se originan las líneas de visión tienen una diferencia de altura y uno de ellos supera la altura del obstáculo que tenemos en medio. También aplica a la hora de la sombra, que es uno de los conceptos más complejos de Malifox, y lo hablaremos en una parte, digamos, más avanzada de los vídeos, donde hablaremos ya de todas las reglas tan específicas que tiene, pero que sepáis que el concepto existe y que la sombra de los objetos afecta a la línea de visión de las miniaturas. Para completar un poco vamos a hablar sobre los temas de terreno, ¿vale? Vamos a hablar de los distintos traits, que son propiedades que tiene el terreno. El terreno severo es un tipo de terreno que necesita el doble del movimiento para ser atravesado. Es decir, si tú estás en un terreno severo y quieres atravesar hacia el otro lado, tienes que gastar el doble de la distancia en movimiento. Luego tenemos también el terreno denso, como ya hemos hablado, el bosque, que te impide trazar líneas de visión a través, pero no si estás dentro. El terreno climbable, que es terreno que tú podrías subir, es decir, podrías utilizar movimiento para trepar arriba y volver a bajar. Terreno destruible, podemos decir que este carro sería destruible y entonces con una acción que es denominada slam podrías quitarlo de la mesa. Existen marcadores destruibles y existe escenografía destruible, se le puede poner ese tipo de trait. Luego tendríamos terreno impasable, como por ejemplo sería el edificio grande, no podrías atravesarlo salvo que una regla te especifique que lo puedes hacer.
tendrías que rodearlo, es decir, el edificio hay que rodearlo. No, o en este caso sería climbable porque serían unas escaleras, pero lo que es en sí la casa tendrías que rodearla. Existe también un tipo de terreno que es hazardous. Yo casi siempre lo utilizo agua verde, agua envenenada y cosas así, pero podría ser vapor, podría ser alambre de espino, y es un tipo de terreno que aplica efectos negativos o positivos, porque podría ser algún efecto positivo, pero siempre por defecto es hazardous, inflige un punto de daño si haces acciones dentro o lo atraviesas, es decir, esta miniatura si empieza aquí y se mueve hasta aquí, sufriría un punto de daño por atravesar un terreno hazardous, o si haces acciones dentro, sufrirías también ese daño de terreno hazardous. El terreno hazardous además también puede tener un efecto basado en condiciones. Es decir, podría ser hazardous poison, y en este caso podría lo que sufrirías es 1 de poison cada vez que lo atraviesas o cada vez que haces una acción dentro. O podría ser burning, porque puede ser lo que hemos dicho, vapor ardiendo. O injured, porque es alambre de espino, entonces te deja heridas. O existen efectos positivos, por dar un hint fácil, Reva tiene unas piras de fuego que les dan el efecto shielded a las miniaturas aliadas. Y es un efecto positivo que viene de un efecto en principio negativo. Existe también un tipo de terreno que viene definido por unas mejoras. Solo hay una miniatura actualmente que lo haga, que es Tiri, la versión con título, su segundo título, y ella coloca una serie de marcadores de terreno especiales que solo puede utilizar ella, y esos traits y efectos vienen definidos en una mejora que automáticamente adquiere la banda cuando esa miniatura es la líder. Y hasta aquí la anotación de cómo funciona el movimiento, cómo funcionan los terrenos, y para hacer un repaso, unas miniaturas, todos los movimientos se consideran un move. No todos los movimientos son iguales, todos tienen sus efectos distintos, el place, el push, etc. Hay una cosa que se me ha olvidado comentar, que es que la única forma de moverte voluntariamente con una miniatura, aparte de efectos especiales, es la acción genérica de walk, que ya la veremos en el siguiente capítulo, que será el capítulo de gameplay, de cómo se juega a Malifox. Y es el que te permite hacer lo que es el escalar, el climbing, ¿vale? Para dejarlo todo claro en este capítulo. Y los distintos traits de terreno. Importante para que lo tengáis claro, los traits de terreno se acuerdan siempre con tu rival. Podéis decir que esto es hazardous o podéis decir que no. Podéis definir la altura o no. Es importante que esto se defina al comienzo de la partida para que luego no surjan dudas, o es que yo creía que esto era altura 2, pero en realidad es altura 3, esto es altura tal. El tema de las alturas, simplemente yo os recomiendo medir con una regla o con vuestro metro la altura y decir, vale, pues estos son 2 pulgadas, definido. Estos son 2 pulgadas y esto en total son 7 de altura, vale, sí, todo de acuerdo, estupendo. Aquí se puede subir, aquí no se puede subir, es importante que lo tengáis claro. Una miniatura solo puede estar subida a terreno si al menos el 50% de su peana puede estar dentro, y si es un terreno llano, es decir, una miniatura no se puede colocar aquí, aunque con esfuerzo pudieses dejarla así en vertical, digamos. Es decir, ¿puedes con esfuerzo dejarlo? Sí, pero no es lo óptimo. Lo suyo sería que la miniatura se quedase en un estado más plano, como por ejemplo aquí. O, por ejemplo, aquí. Es decir, también hay que aplicar un poco la lógica, ¿no? Siempre en este tipo de cosas. Y hasta aquí el vídeo, hasta aquí la clase. Cualquier duda, por favor, dejádnosla en los comentarios. La contestaremos lo antes posible. Yo en el anterior capítulo me he esforzado en resolver cualquier tipo de duda que haya surgido. Y nos vemos en el siguiente capítulo.